Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer que esté nuevamente con nosotros a través de la señal de ITV El Salvador, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y también queremos saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos, específicamente a través de Tele El Salvador, la señal sin fronteras. Estamos en varios canales de Verizon y de RCN en los diferentes estados de la nación norteamericana. Así que un gusto que siempre esté muy pendiente de nuestros hermanos en el exterior de todo lo que pasa en El Salvador y esos temas políticos que siempre son bastante vistos y analizados por la población salvadoreña. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros y le quiero dar a conocer a nuestro invitado correspondiente para este día miércoles. Hoy tenemos 7 de octubre del año 2020. Les presento a nuestro invitado, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Le damos la bienvenida y un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. No, buenas tardes, gracias por el espacio, un gusto estar aquí para conversar de temas nacionales. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Y ustedes, amigos, si tienen preguntas, comentarios sobre los temas que vamos a abordar, no dude, escríbanos a través de Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Vamos a estar revisando todos sus mensajes a través de nuestras multiplataformas. Así que los invitamos a que participen y formen parte de esta entrevista. Tenemos las 4 de la tarde con 8 minutos, vamos hasta las 5 en punto. Eduardo, conocer su opinión un poco de cómo ve la situación de nuestro país actualmente. Hemos visto cómo en los últimos días se están dando bastantes protestas, caso de alcaldes, empleados de la Asamblea Legislativa, y la situación, principalmente el tema económico, está bastante complicado. El mismo presidente ayer participaba en una entrevista televisiva y decía que en el caso del FODES, pues él no tenía los recursos del Estado para poder hacerlo efectivo a la brevedad posible. Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho. La situación económica del país desde antes de la pandemia ya era muy complicada. O sea, el crecimiento del país pues rondaba el 2.5% durante, si no mal recuerdo, los últimos 10 años. Venía la recuperación de 2009 con la caída de la economía, se había recuperado porque estaba con crecimiento negativo, si no mal recuerdo, y mejoró. Entonces, el tema de la economía, digamos, era ya problemática y que ahora con la pandemia se viene a complicar totalmente el panorama económico, no solo para la población, o sea, porque aquí creo yo que no hay que circunscribir el problema económico solo a la población, que obviamente es lo más importante, que la ciudadanía, la economía familiar esté muy complicada, sino que también ya el Estado, o sea, ya está tocando los ingresos del Estado. Y en esa medida, pues la pandemia, ha incrementado este problema económico, que ahora, según datos pues del Seguro Social, si no mal recuerdo, hay una caída drástica de empleo, hay muchas empresas que han cerrado. Estábamos revisando una noticia de Forbes Centroamérica, donde se decía que el nivel de remesas en El Salvador ha bajado. Entonces, hay un panorama muy complicado a nivel económico que se agravó con la pandemia y que tiene ahora a la ciudadanía con serios problemas económicos, serios problemas laborales y que ya, como mencioné hace un momento, ya impacta negativamente los ingresos del Estado, porque recordemos que el IVA y la renta se recaudan a partir de la actividad económica, y si no hay actividad económica, si no hay adquisición de bienes y servicios, si no hay salarios a cuales descontarle renta, entonces el Estado no tiene ingresos. Entonces eso creo que es un primer punto, pero habría que contrapesar lo que ha dicho el presidente y lo que han dicho los funcionarios, que no hay dinero. Uno podría preguntarse, con el caso del no pago de los salarios de los diputados y de la Asamblea Legislativa, que entiendo que ya se hizo la transferencia el día de anoche, y me imagino que ya en estas próximas horas, o si no es que ya se ha hecho efectivo el pago, pero habría que comenzar a pensar el tema de, ¿será necesario que el gobierno destine 20 millones de dólares, el Ejecutivo, para propaganda?
porque eso es lo que se maneja del total de propaganda del gobierno. O sea, hay prioridades y yo creo que una es pagar a un órgano fundamental del Estado, porque no hay que caer en el tema de que son los diputados y que puedan aguantar. Es que no estamos hablando de los diputados solo, estamos hablando de todos los empleados. O sea, la cantidad de empleados, son 2.000 empleados los que hay en la Asamblea Legislativa que no han recibido su salario. Y esto, que uno lo puede contrapesar y decir, bueno, 20 millones, y cómo dice el gobierno que no tiene dinero y acaba de abrir un canal con todo, 2 medios de comunicación, con toda pompa. Entonces, ahí el tema de, uno podría decir, ¿por qué no han priorizado los gastos? ¿Por qué al Ejecutivo sí se le pagó, por ejemplo? ¿Por qué se les pagó a ellos? Entonces, lo que uno puede concluir que, pese a que el problema económico de la ciudadanía y del Estado está ahí, no se puede obviar, pero en estos casos, sin duda hay un interés político electoral, hay una, si se quiere ver de esta manera, una vendetta del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, porque cuando uno comienza a revisar qué cosas se han pagado y qué todo esto, uno podría decir, bueno, y si no hay fondos, ¿cómo se están haciendo este tipo de gastos? Entonces, creo yo que eso es importante que se analice por la población cuán cierto es este discurso de que no hay dinero para hacer estos pagos. Hoy se tenía previsto que el ministro de Salud, Francisco Alaví, llegara a la Asamblea Legislativa, específicamente a la comisión que está analizando el uso de fondos, LETES, CETES y todos los recursos que han llegado al Ejecutivo, para conversar cómo se había utilizado en el tema del Ministerio de Salud. También estaba previsto invitar al ministro de Agricultura, Pablo Ángel. Este último no se le, podríamos decir, lo que se le perdonó, su inasistencia debido a que hace poco ha perdido a su madre, si no me equivoco, y los diputados han entendido esta situación. En el caso del ministro Alaví no presentó ningún justificante. Esta no es la primera vez que se está dando este tipo de inasistencias. ¿Qué mensaje manda? Porque están certificando todos estos hechos a la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que partir de un hecho. Estos funcionarios del actual Ejecutivo tienen un comportamiento que se puede calificar como de incumplir las reglas, incumplir las órdenes que otros órganos de Estado legítimamente les hacen. Y aquí, ¿a qué me refiero? Si invito a la ciudadanía que revise la Constitución y establece una obligación para todo funcionario del Estado de acudir cuando se le convoque a las sesiones de las comisiones de la Asamblea Legislativa. O sea, no es algo antojadizo, sino que hay un mandato constitucional que les obliga a eso. Entonces, lo que nosotros vemos recurrentemente en personeros del Ejecutivo es tratar, y no tratar, sino que no cumplir con eso. Y esto es lamentable porque a la base de nuestro sistema jurídico político está el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de las órdenes legalmente emitidas por los diferentes órganos de Estado. Entonces estamos entrando a esta dinámica de, si se quiere, de rebeldía, un rechazo a, como dicen ellos, los mismos de siempre. Y esto, es problemático porque no se está rechazando la orden de Arena o del FMLN, sino que se está rechazando y no se quiere cumplir la orden de la institucionalidad. Eso es lo que se está rechazando. Entonces, tenemos este problema de que estos funcionarios no quieren acatar este tipo de órdenes, porque, como digo, el Ejecutivo actual se ha distinguido por tratar de evitar, mejor dicho, los controles. O sea, evitar lo que la Sala de lo Constitucional dice, evitar lo que dice la Asamblea Legislativa, lo que dice Corte de Cuentas. O sea, siempre busca la forma de no cumplir con estas órdenes que, digo, están a la base del sistema político. Se decidió por parte de los diputados de la Comisión Especial mandar a llamar por apremio la próxima semana al ministro Francisco Alaví.
Para que le quede un poco claro a nuestros amigos, a las cuántas ocasiones se puede llamar por apremio, si está esto establecido o es a la tercera vez como he estado haciendo últimamente. No hay una, en el reglamento y en la Constitución no hay una, digamos que se diga la tercera vez lo vamos a traer. Que yo me recuerdo, en el reglamento no está eso. Obviamente eso puede ser un acuerdo que toma la comisión de, dependiendo las razones que vierta el funcionario, si por ejemplo la primera vez no puede comparecer porque tiene un impedimento físico, por decirlo así, una enfermedad, y a la segunda porque tenía ya algo agendado y se le cita una tercera y ahí no contesta, entonces obviamente se mostraría una actitud de rebeldía, y eso es lo que lleva a la Asamblea, a la Comisión, a requerir que se le traiga hasta por medio de la fuerza pública. Entonces, el punto acá es, no está definido eso, o sea, no está definido, sino que lo que tendríamos que atender es ese comportamiento, o sea, ese rechazo a someterse a este tipo de procedimientos. O sea, yo siempre ejemplifico esto teniendo en cuenta los controles interorgánicos, como que si la Asamblea Legislativa quisiera seguir este mismo comportamiento al no aceptar un veto del presidente. O sea, la Asamblea aprueba una ley, el presidente tiene la facultad de sancionarla, o sea, aprobarla, o vetar la ley que se le envió. Entonces, si lo veta el presidente, la Asamblea, cuando recibe ese veto, lo que tiene que hacer es acordar superar el veto o no superarlo. Pero no puede desconocer el veto la Asamblea Legislativa, porque eso está regulado en la Constitución, que es una potestad del presidente. Entonces es lo mismo con el llamamiento que se le hace a un ministro. O sea, eso está en la Constitución. Ese control que, como ejemplificaba, lo hace el presidente por medio del veto, también lo hace la Asamblea con este tipo de llamamientos a las comisiones, a los diferentes funcionarios. Entonces no pueden venir y omitir eso. Eso no lo pueden hacer, pero bueno, lo están haciendo. Entonces, por eso es que nosotros advertimos un grave retroceso en este comportamiento que tienen los funcionarios, porque son los mismos de siempre, no quieren llegar y rendir cuentas o explicar lo que se les vaya a pedir. Hoy FUSADES sacaba un comunicado a través de sus redes sociales y ellos decían dentro de este comunicado, un poco en síntesis, que la desobediencia de la PNC y del director está atentando contra el Estado de Derecho en nuestro país. ¿A qué está obligado el funcionario y si usted coincide con lo que dice FUSADES en este comunicado? Claro, y de hecho yo con otro medio yo les explicaba que el director de la policía, por ejemplo, con el tema del cierre del botadero, del relleno sanitario, y en este caso con la orden que se le dio de llevar con apremio al director, al ministro de Hacienda, lo que estaba haciendo era deliberar, interpretar las órdenes que le habían dado las autoridades, y eso no tenía él ninguna facultad de hacerlo. O sea, digamos en este caso, este funcionario, por ejemplo, simplemente debe de cumplir con la orden que se le ha dado y no puede de ninguna manera interpretar para ver si esto es un tema político o no. O sea, tiene que cumplir con lo que se le ha ordenado. Entonces, los funcionarios en estos casos no tienen un margen de discrecionalidad para decir si lo cumplo o no lo cumplo. O sea, tienen que cumplirlo. No hay otra manera, a menos que recurrieran, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el ministro interpusiera un amparo ante la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, que se le quiere afectar su libertad ambulatoria o lo que sea. Y si la Sala emitiera una resolución favorable al funcionario, entonces no estaría obligado a cumplir con esa decisión. Pero ahí entraría otro órgano que tiene la facultad de decir, sí, le están violando sus derechos. Pero mientras no hay un pronunciamiento de este tipo,
no pueden estas autoridades venir a interpretar lo que les ha dado, la orden que les ha dado otra autoridad. Para ir cerrando ya casi nuestro primer bloque, Eduardo, ¿usted considera que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil están siendo utilizadas por el Ejecutivo a su beneficio? Se están instrumentalizando y se están politizando las dos instituciones. O sea, eso no queda duda. Y esto obviamente es peligroso. Ya venimos de una utilización política de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad pública. Ya venimos de eso. Y entonces estamos retrocediendo a esos puntos donde las Fuerzas Armadas y la policía van a responder políticamente ante los hechos que se den, cuando ellos solo deben de garantizar la seguridad pública, garantizar la soberanía del territorio. Esa es la función de ellos, no estar jugando a la política. Y estas autoridades actuales están jugando a eso. O sea, están llevando a la policía a ser un actor político que interpreta, que puede decidir y que puede desobedecer órdenes si así lo valora conveniente. Igual a las Fuerzas Armadas. O sea, esa orden de ir a tomarse la Asamblea Legislativa, o sea, discúlpenme, pero un ministro de la Defensa que se apegue a la constitucionalidad hubiera dicho, señor presidente, eso es inconstitucional. Y que no le ordeno que lo haga, yo pongo mi renuncia y me separo, no me hago responsable como funcionario de ese acto. Pero obviamente estos funcionarios están apegados a este proyecto político del presidente de la República y van a hacer cualquier cosa, porque ya lo demostraron, pueden hacer cualquier cosa. Solo para cerrar, ¿cómo vio lo que ha sucedido esta semana en el Botadero de Nejapa? Se le dio una orden por parte del fiscal, pero hasta que ya hubo una resolución del juzgado ambiental, es que se ha hecho caso, digamos, a desalojar a las personas de una organización que estaba ahí. Es que volvemos a lo mismo, están interpretando órdenes, la policía, va a cumplir lo que le dé su santa y regalada gana o lo que el presidente le diga. Eso es lo que van a cumplir. Entonces acá se ve también esto con el agregado de que esto sin duda tiene un contexto electoral, porque vimos ayer y ahora que apareció milagrosamente el candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán, el actual ministro de Gobernación, a rescatar la situación. Entonces, aquí hay un uso electoral del Estado que, de nuevo, ojo, ya se había dado y se venía dando por los otros gobiernos. O sea, no estoy diciendo que se acaban de inventar la rueda, la gente de Nuevas Ideas y el gobierno. No, esto ya pasaba. Lo hacía el FMLN, lo hacía Arena, hoy lo están repitiendo. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es el cambio en la forma de hacer política que ofreció este gobierno? O sea, si están utilizando las instituciones, están instrumentalizando las instituciones para un fin particular, un fin electoral de beneficio, en este caso, del partido del gobierno. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al volver continuamos con más de esta entrevista que estamos teniendo con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Quédense con nosotros, que ya regresamos. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. De todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo.
ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. Un placer que continúe con nosotros. Ustedes en sintonía de ITV El Salvador y de su programa Contacto Salvadoreño. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Escobar, analista político y también director ejecutivo de Acción Ciudadana. Hemos estado hablando en la primera parte sobre el papel que ha jugado la Policía Nacional Civil en estos llamados que ha hecho las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. También hemos estado hablando un poco de la situación económica que vive nuestro país. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de lo que se ha anunciado el día de ayer en una entrevista que participó el presidente de la República, Nayib Bukele, en donde él ha dado a conocer que se elimina el impuesto del 5% en servicios de telefonía y accesorios para las personas naturales. Si no me equivoco, se vencían los 5 años por lo que había sido aprobado. Y pues este gobierno no se lo va a cobrar a gente, por lo que decía el mandatario, sino solamente va a ser para las personas jurídicas. Bueno, digamos, un tema tributario que no manejo mucho, pero lo que podría yo mencionar es que me imagino que tiene que haber un cálculo, y esperemos que no sea electoral, detrás de esta medida, sino que un cálculo financiero del Estado. Y digo electoral porque si usted compra un celular o en el recibo le aparece cargado el impuesto. Entonces que usted le diga, no mire, lo que usted pagaba ya no le va a aparecer, pues a cualquiera le puede parecer excelente esa medida, ¿sí? Entonces, digo, hay que analizar si esta medida no es un cálculo electoral para de cara a la elección, decir, no mire, el gobierno, el Partido Nuevas Ideas está preocupándose por la gente. Habría que ver eso. Pero también digo, puede ser un cálculo financiero del Estado, en el sentido de que puede prescindir de estos ingresos. A mí, digamos, esta segunda tesis de que si es un cálculo financiero que puede prescindir de los ingresos, no me suena muy convincente por la razón de que la recaudación tributaria por la pandemia cayó. O sea, el Estado necesita, según datos del Ministerio de Hacienda de hace un par de meses, necesitaba para cubrir la brecha generada por el COVID cerca de $1.000 millones para este año. Entonces, obviamente del CEP no iba a tener ese ingreso, ¿verdad?, de $1.000 millones, no estoy diciendo eso, pero obviamente cualquier ingreso que se suprime en este momento por la vía impositiva puede generar alguna afectación al Estado. Entonces, digo, esperemos que haya un cálculo y un pensamiento de Estado y bien pensado, valga la redundancia, para hacer esta supresión de este impuesto y que no vaya a dejar complicado a las instituciones que se beneficiaban de estos ingresos. Vamos a meternos a hablar un poco ya de perspectivas y de todo lo que está sucediendo de cara a las elecciones del 2021. El Tribunal Supremo Electoral la semana pasada ya hizo el llamamiento oficial para las elecciones y hoy ha estado en reiteradas ocasiones publicando en sus redes sociales sobre la campaña adelantada y lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en una de las publicaciones que ha hecho hoy, que la propaganda electoral solo se permite aún sin previa convocatoria, 4 meses antes de la fecha establecida por ley para la elección de los consejos, para presidentes. Eso ya sucedió el año pasado. Y también ellos dicen que por la ley se hace 2 meses antes cuando se trata de diputados y 1 mes antes en el caso de los consejos municipales, es decir, 28 de diciembre y 28 para diputados y 28 de enero para alcaldes.
¿Hay, Eduardo, a su criterio ya campaña adelantada en nuestro país? Muchas personas lo perciben que sí, ya estamos. Si nosotros entendemos por campaña electoral el llamamiento al voto, cualquiera puede decir no hay campaña. Si lo entendemos así de simple, me está pidiendo el voto, sale el candidato, sale la bandera, está marcado y me dice vota por mí. Si lo vemos así, podemos decir no hay campaña adelantada, no la hay, porque no se ha escuchado todavía o no se ha visto, más de algún caso que sí, pero no se ha visto propaganda con marcas en la bandera o vota por mí, etc. Pero si afinamos un poco más el análisis, vamos a primero considerar lo que ya dijo la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral de qué debe de entenderse por campaña electoral. Y en este caso es cualquier acto, cualquier imagen, cualquier video, cualquier tipo de publicidad que lo que busque es posicionar a un candidato o su plataforma política, independientemente se llame o no al voto. O sea, eso es sin duda una campaña, también una campaña electoral. Y como digo, la diferencia es que no se llama al voto, pero obviamente tiene una finalidad, es ya poner en el imaginario del electorado a ciertas personas, a ciertos candidatos para que a la hora de ejercer el voto, pues se le vote. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos comenzar a revisar, sobre todo de las personas que conforman actualmente los consejos municipales de la mayoría del país y funcionarios del Ejecutivo, que obviamente están haciendo una campaña, pero que la están disfrazando de la gestión que ellos están desarrollando. Es decir, llego, entrego bolsas solidarias, por decir algo. Es mi función teórica como ministro, como funcionario, que yo estoy apoyando a las personas, a la gente con este tema de las bolsas. Pero yo soy candidato. Entonces yo estoy utilizando mi posicionamiento como funcionario para promover mi candidatura. Y esto lo podemos ver claramente en casos de los consejos municipales, por ejemplo. Vemos funcionarios del Ejecutivo que aspiran a dirigir una comuna, que están constantemente involucrándose en temas que le competen a una municipalidad y obviamente están promoviendo con fondos públicos, promoviendo su imagen. Entonces, ahí hay una campaña adelantada que el tribunal debe de investigar, debe de ordenar que se suspenda y sancionar a estos funcionarios, porque aparte que están rompiendo la regla de no hacer campaña adelantada, también están utilizando fondos públicos para hacer propaganda electoral, y eso no se puede estar permitiendo. Si eso es lo voy a decir de esta manera, lo que siempre se ha cuestionado de cualquier gobierno es el utilizar fondos públicos, que los funcionarios se aprovechan de su posicionamiento para hacer propaganda electoral, y eso es lo que está pasando de nuevo. Entonces, digo, ¿cuál ha sido el cambio? Y de nuevo lo digo porque muchos funcionarios del Ejecutivo que van de candidatos para diputados o alcaldes están promoviéndose a partir de lo que están haciendo desde el gobierno central. ¿Cuándo son las fechas límites que tienen, por ejemplo, los funcionarios del Ejecutivo para seguir desempeñando su cargo y digamos que ya no vayan a tener ningún tipo de complicación? O los alcaldes también, cuando ya no pueden dejar de estar inaugurando obras o iniciando algún tipo de proyectos. En el caso de los funcionarios del Ejecutivo, si no mal recuerdo, son 3 meses antes de la elección que deben de vincularse de su cargo como ministros. Si no mal recuerdo, son 3 meses. Y en el caso de las obras, creo que son, no me acuerdo si 120 o 180 días. Tendría que revisar el código electoral, donde ya está prohibido no realizar obras. O sea, eso no realizar obras, sino que participar en actos o que la municipalidad que él preside o el ministerio inaugure
obras. O sea, eso es la prohibición de la Constitución y del Código Electoral. O sea, no se puede estar yo como alcalde inaugurando la pavimentación de tal calle un mes antes de la elección, o un ministerio no puede inaugurar una obra X un mes antes de la elección. O sea, porque obviamente se estaría utilizando el recurso estatal para promocionar electoralmente a un candidato, y eso es contrario a los principios democráticos. Hace alrededor de unas 3 semanas, 2 semanas, si no me equivoco, casi 18, 19 días, conversamos con uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con Noel Orellana, y él nos confirmaba que tenía alrededor de entre 25 a 30 casos de campaña adelantada, que incluía funcionarios del actual gobierno, así también como alcaldes y diputados, que de alguna u otra manera en esta emergencia por el COVID-19 aprovecharon esto para beneficiar su imagen. Está bien que lo tenga el tribunal, pero el punto es que tiene que resolver a la brevedad posible, primero para suspender esa propaganda, porque hay funcionarios que desde que fueron nombrados hace meses como candidatos han seguido constantemente en campaña, lo han estado haciendo. Entonces, de nada sirve que el tribunal tenga esas denuncias y esté sustanciando los procesos si no resuelve ordenando que se suspenda, en primer lugar, esa propaganda, y luego sancionando a los infractores. Pues, o sea, si no, si no se hace esto, no tiene sentido que el tribunal tenga estos recursos, pues, o sea, que los esté sustanciando. Ustedes como Acción Ciudadana siempre se han quejado, o cuando han hecho alguna convocatoria, han hecho cuestionamientos a las sanciones. Quizás a mi criterio podrían ser hasta un poco risibles las sanciones que existen por campaña adelantada. Y lo vimos también con los candidatos presidenciales en las elecciones del año 2019. Esta situación fue bastante risible, podríamos decirlo así, porque eran candidatos que tenían bastante poder adquisitivo y al momento de pagar una multa o una sanción como estas, no les costaba casi nada. Claro, es que el sistema sancionatorio que establece tanto la ley de partidos como el Código Electoral es muy débil, o sea, en cuanto a los montos de la sanción, o sea, porque son multas, y estas multas, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, no superan los $30,000, creo yo, la multa máxima. No me recuerdo el dato exacto por el momento. O $16,000, creo que $16,000 son. Ese es el monto máximo de multa que se le puede imponer a un partido por incumplir obligaciones en materia de transparencia, por ejemplo. Es decir, que un partido no revele el listado de sus donantes, por poner un ejemplo, que sean donantes millonarios, o sea, que tengamos donaciones por 5, 6, 7 millones de dólares, y que no los quiera revelar, o que no los haya registrado, o que se haya excedido en el límite de la donación que se le puede aportar a un partido, la sanción van a ser $16,000. O sea, es insignificante si estamos hablando de que reciben millonarias donaciones. Igual con el tema de la propaganda anticipada. O sea, la sanción es mínima, un par de miles de dólares por propaganda adelantada. Eso es lo que se sanciona. Nosotros, en la elección legislativa y municipal de 2018, hicimos el primer monitoreo al gasto de campaña y ahí detectamos propaganda anticipada, en el caso de San Salvador, del FMLN y Arena, cuando ellos, hasta el siguiente mes, que tenían habilitada la propaganda, pero lo hicieron antes, un mes antes, de lo que pudimos monitorear, porque obviamente ellos venían en campaña desde meses atrás, pero digo, la que nosotros pudimos monitorear. Entonces, si nosotros venimos y aplicamos así, tal cual como se ha venido aplicando las sanciones, eran, digo, un par de miles de dólares la sanción. Pero nosotros, y eso se lo dijimos al tribunal, les dijimos, miren, por cada spot se rompe la ley.
no es porque yo pasé una semana con propaganda y entonces la semana completa se toma como una sola infracción y se le pone la multa. Imaginémonos que sean $15,000 por toda la semana de propaganda. Se le sanciona con $15,000 de sanción, de multa. Nosotros decíamos, cada infracción debería ser sancionada con una multa. Entonces, si esta persona, este candidato, emitió en esa semana 10 anuncios, 10 spots de propaganda electoral y se le pone la sanción máxima por cada spot, entonces ya no estamos hablando de $15,000, estamos hablando de $150,000 de sanción. ¿Por qué? Porque cada una de esos spots viola la ley. No es, o sea, no sé si me voy a entender, no es el conjunto, sino que cada una. Entonces, nosotros advertíamos, si se aplicara así la ley, porque sí lo da el margen para que se interprete y se aplique de esta manera, usted tendría sanciones millonarias, porque nosotros calculamos para la elección municipal de San Salvador, calculamos sanciones de 1 o 2 millones de dólares de sanción en una multa, por la cantidad de spots que se dieron fuera del plazo. Entonces, pregunto, ¿qué pasaría? O sea, o los partidos estarían más proclives a cumplir la ley o a violarla si saben que hay la posibilidad de una multa de $1 millón, que también, obviamente, tuviéramos una autoridad electoral que la haga efectiva, que la ejecute. O sea, digo, ahí habría otra valoración de los partidos para cumplir un poco más con la ley. Antes de irnos a la pausa, me llama la atención un comentario que nos envía una amiga que está en nuestra sintonía y le agradecemos a los amigos que nos están escribiendo. Tenemos una buena cantidad de mensajes. Nos dice Emi Gómez, ¿qué pasa con los diputados también que andan repartiendo bolsas de cloro, o como la diputada Margarita Escobar que anda repartiendo camisas, Cristina Cornejo que anda repartiendo donas, otros que andan repartiendo láminas, inaugurando túmulos? ¿Y qué opina? No, lo mismo, eso es campaña adelantada también, eso es campaña electoral, que debe también de ser sancionada, debe de ser, yo lo que le recomendaría a la ciudadanía que haga es, si usted en su comunidad, en su colonia, ve que está haciendo este tipo de actos de campaña, tómele foto y vaya al tribunal y denuncie, interponga una denuncia por campaña adelantada, haga eso. O sea, no va a haber otra forma de cómo hacemos que todos los funcionarios cumplan con la ley. No va a haber otra forma hasta que se les comience a cuestionar y a sancionar y a denunciar y a sancionar por estas acciones. Vamos a ir a nuestra última pausa y al volver vamos a hablar un poco del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana y cómo van a trabajar ellos también de cara a las elecciones del próximo año. Así que quédense con nosotros, que ya regresamos. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. De todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo.
ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. Gracias por continuar con nosotros a esta hora del día. Ustedes en sintonía de Contacto Salvadoreño. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Y en el bloque anterior estuvimos hablando un poco del tema de la campaña adelantada también y las sanciones que existen en nuestro país. En este último bloque y en estos 13 minutos que nos quedan de conversación, vamos a hablar del trabajo que hace el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana. Yo le preguntaba fuera del aire si ya estaban activados y usted me dice, permanentemente ustedes están trabajando siempre monitoreando todo el accionar de los partidos políticos. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene el Centro de Monitoreo y cómo se alistan para la elección que se avecina? Bueno, Acción Ciudadana tiene una instancia que se llama Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, que es la que se encarga de monitorear el tema del financiamiento de los partidos políticos, se encarga de monitorear el desarrollo de las elecciones internas de los partidos, también monitorea la propaganda electoral que se emite en televisión, radio y prensa y vallas del exterior que hacen los partidos. Digamos, esa es y proponer obviamente reformas, que es otro de los ámbitos que ejecuta el Centro de Monitoreo. Y en este caso, para la elección legislativa y municipal, vamos a hacer por tercera vez un monitoreo al gasto de campaña, a los que los partidos invierten en la propaganda electoral y específicamente en los medios de comunicación. Ya lo hicimos en 2018, lo hicimos en 2019, ahora repetimos en 2021 este monitoreo a efecto de detectar propaganda adelantada, a modo de detectar también propaganda que pueda estar en contra de la ley. Recordemos que no se puede emitir propaganda que afecte la dignidad, la moral de los candidatos y todo esto, la imagen de los candidatos. Entonces también nosotros monitoreamos eso y esta labor en este año la vamos a comenzar a hacer desde diciembre. Vamos a adelantar el monitoreo a efectos de poder capturar fuera del plazo oficial de campaña, capturar propaganda adelantada, porque en 2018 la propaganda adelantada que nosotros logramos monitorear fue la que hicieron los candidatos alcaldes en el periodo que se habilitó la campaña para diputados, porque recordemos que los diputados son dos meses. Entonces, el primer mes de campaña solo es para diputados, el segundo es para diputados y miembros de consejos municipales, ahí es la campaña. Entonces, lo que nosotros encontramos fue que en el primer mes, que solo es para diputados, propaganda de alcaldes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trasladar un mes antes, en diciembre, o sea un mes antes de la campaña oficial, vamos a comenzar el monitoreo de la propaganda para ver si se encuentra, que de seguro lo vamos a hacer, propaganda de partidos que no está permitida por la ley. Y se lo vamos a informar al Tribunal Supremo Electoral para que proceda a sancionar a los partidos o candidatos que incumplan con la ley. Uno de los principales problemas también que ustedes se han enfrentado en el Centro de Monitoreo es el conocer los donantes de los partidos políticos. Muchos de estos se rehúsan a revelar los nombres de estas personas que les dan buenas cantidades de dinero. Sí, recordemos que la ley de partidos políticos define que los nombres de las personas que aportan a los partidos, tanto naturales como jurídicas, son información pública, es información pública. Es decir, que los partidos están obligados a identificar quién les aportó, el monto que les aportó y obviamente el año en que fue la aportación. En esa medida nosotros venimos desde 2016 en este esfuerzo de que se conozca quiénes son los que financian a los partidos políticos y obviamente
en este proceso que pues ya lleva 4 años, nos hemos encontrado con resistencias de los partidos a entregar la información. Algunos partidos han ido evolucionando y entregan la información sin problemas. O sea, ya entendieron que esta es una obligación legal que deben de cumplir. Otros todavía no. Otros lo hacen a medias. Y esto nos llevó, pues, al inicio de este ejercicio a tener que denunciar a los 5 partidos que estaban en la Asamblea Legislativa porque no nos habían entregado la información. O sea, Arena, FMLN, PCN, PDC y Gana. En 2016 no nos entregaron la información, que fue la primera vez que se la solicitamos, y tuvimos que denunciarlos ante el tribunal. Y el tribunal ordenó que se entregara la información. Estos partidos, como digo, han ido evolucionando positivamente y entregan la información, unos más, otros menos. Ahora estamos con el tema del año pasado y de Nuevas Ideas. No nos entregó la información financiera, declarándola confidencial, cuando la misma ley de partidos dice que es información pública. Entonces estamos a la espera de que el tribunal haga cumplir su sentencia, porque el tribunal el año pasado ordenó a Nuevas Ideas que nos entregara la información. Y el tribunal hasta la fecha no ha cumplido con esto. O sea, el mismo tribunal no está haciendo cumplir su sentencia. Y este año de nuevo le solicitamos a Nuevas Ideas su información financiera y tampoco la entregó. Y aquí valga aclarar que todos los años le pedimos la información a todos los partidos políticos que están legalmente inscritos. O sea, no, para que no diga alguien que solo Nuevas Ideas o solo Arena, no, se la pedimos a todos los partidos y, como digo, unos entregan completo, otros entregan a medias, otros ni contestan, otros la entregan, o sea, varía la respuesta, pero se va mejorando en ese aspecto. Hablando un poco del tema del financiamiento de los partidos, un aspecto que les genera una buena parte de los ingresos para esta campaña es la deuda política. Estamos en medio de una situación complicada económicamente, que incluso se han atrasado salarios, como hablábamos al inicio del programa, pero hay que entregarles a estos partidos por lo menos un adelanto. Y antes de iniciar la entrevista estábamos hablando de las fechas que los partidos políticos ya van a comenzar a recibir algunos, si ya lo solicitaron, estos fondos. Claro, nosotros, como venimos siguiendo desde el 2014 cómo ha evolucionado el financiamiento de los partidos, nosotros hemos logrado identificar que cuando hay elección presidencial, los partidos que compiten, la mayoría de su financiamiento es privado, pero cuando es elección legislativa y municipal, el financiamiento tiende a equilibrarse. O sea, es equilibrado tanto la fuente pública como la privada. En algunos casos es un poco mayor lo privado, ¿verdad? Pero los partidos muestran ese comportamiento, o sea, equilibran la fuente de ingreso. Ya no solo es privado, sino que conjugan privado y público. Hay partidos que incluso la fuente pública es casi la mayoría del financiamiento que tienen. Entonces, en este año los partidos tienen el derecho a solicitar deuda política, o sea, fondos públicos para financiar sus actividades proselitistas. Este derecho lo pueden hacer efectivo un día después de que se convoca la elección, y la elección se convocó la semana pasada, el 30, si no mal recuerdo, 28 de septiembre. Entonces ya el 29 los partidos podían solicitar el adelanto de la deuda política, o sea, el 70% de lo que ellos pueden acceder de deuda política ya lo podían pedir. O sea, se hace el cálculo a partir de la votación de la elección anterior, de la del diputado anterior, y se le asigna, o sea, se calcula primero el valor del voto, de cada voto, y se hace el cálculo en función de cuántos votos tuve la vez anterior. Y así se le entrega. Por ejemplo, puede haber un partido que se le va a entregar $3 millones en deuda política, esta vez. Entonces, el partido puede pedir el 70% de esos 3 millones. En este momento, ya lo pueden pedir. Y esto igual es un tema por ley y por constitución.
O sea, no podría el Ministerio de Hacienda retardar el pago de la deuda política. O sea, porque eso, digo, es un pago constitucional. Porque ese puede ser otro mecanismo de cómo presionar a los partidos. No les pago la deuda política. Eso hay que ponerle atención. ¿Cuánto está más o menos el valor actual de un voto? Porque se hablaba siempre que $5 por ahí sí lo que han dado. 5.20, 5.30 creo yo para presidencial. Para diputados creo que anda por 2.60. Porque eso, o sea, no doy el valor exacto porque se calcula cada elección y se toma en cuenta la inflación. Entonces, ese valor va fluctuando. Eso lo tiene que dar el Ministerio de Hacienda, el que tiene que decir el valor del voto para esta elección es de tanto para alcaldes y tanto para diputados. ¿El partido de Arena es el que más va a recibir para estas elecciones? Esta elección, partiendo de los datos de los votos obtenidos en la elección 2018, Arena es el que tiene mayor cantidad de deuda política, porque en la elección de diputados obtuvo 800,000 votos, 800,000 y algo. Entonces, multipliquemos los 800,000 votos que obtuvo en la elección de diputados por 2.6, 2.5. No recuerdo cuánto es el valor, porque digo, hay que recalcularlo. Ahí está el total de lo que le va a corresponder al partido Arena en deuda política y así el resto de partidos. En este caso, Nuevas Ideas, como es primera elección que compite, solo le corresponden, según la ley, $56,000 de fondo público. Eso es lo único que le corresponde. Nos quedan 2 minutos, Eduardo. Este tema creo que vamos a tener que dedicarle otro programa para hablar más de ello y también del centro de monitoreo. En estos 2 minutos yo quisiera que me dé su valoración general, cómo percibe usted lo que se puede venir para las elecciones del 2021. Muchos dicen que el país podría cambiar, algunos lo ven que va a mejorar, dicen, otros aseguran de que se puede poner la democracia en peligro. ¿Qué opina usted, Eduardo? Bueno, yo creo que lo que se podría decir es que en la próxima elección está en juego la gobernabilidad. ¿Y a qué me refiero con la gobernabilidad? ¿Qué es lo que va a querer la población tener? Una asamblea legislativa afín al gobierno y que le apoye todas las iniciativas, o una asamblea legislativa que le pueda poner freno al Ejecutivo. Y esa es la gobernabilidad, la capacidad que pueda tener el sistema de tomar decisiones. Si es una asamblea afín al gobierno, todas las decisiones se van a aprobar. Sin duda, se van a aprobar. Si es una asamblea que no es afín al gobierno, entonces ahí va a haber un problema para la toma de decisiones. Entonces la gobernabilidad se va a ver un poco complicada. Y con esto no estoy diciendo nada malo, o sea, eso es lo que hemos tenido todos estos años. Cuando el Ejecutivo no tiene el control de la Asamblea Legislativa. Entonces, eso es lo que está en juego. Si el presidente va a tener vía libre para aprobar todo lo que él quiera aprobar, o va a tener una barrera con la Asamblea Legislativa que le va a impedir tomar las decisiones así como las quisiera tomar. Porque recordemos que el presidente lo que dijo es que la Asamblea Legislativa es un estorbo y que ellos lo único que tienen que hacer es apretar el botón. Esa es la visión que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando, obviamente, no es esa la función de la Asamblea Legislativa. O sea, sí es aprobar leyes, pero también tiene un juego de contrapeso político en el ejercicio del poder. Entonces, eso es lo que está de por medio. ¿Qué vamos a tener? Un presidente con poderes absolutos prácticamente de que la Asamblea le apruebe todo, o un presidente que va a tener una Asamblea Legislativa que le va a moderar las decisiones. Eduardo, un gusto que haya estado con nosotros. Le esperamos en próximas ocasiones. No, con gusto, a las órdenes. Gracias a ustedes, amigos, que han estado en nuestra sintonía en la tarde de este día miércoles. Los invito a que, si no vieron por completo esta entrevista que hemos tenido con Eduardo Escobar, analista y también director ejecutivo de Acción Ciudadana, en Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador lo pueden encontrar. A las 9 de la noche también se repite esta entrevista. Mañana en Contacto Salvadoreño nos van a acompañar candidatos
bueno, específicamente candidatas a alcaldesas de algunos municipios del Departamento de la Libertad. Vamos a estar conversando con dos candidatas, así que los invito a que mañana nos sintonicen a las 4 de la tarde en Contacto Salvadoreño. Y hoy a las 7 de la noche se viene nuestro noticiero estelar con nuestro compañero Gilson Rodríguez. Pase una feliz tarde y ha sido un gusto haber estado con ustedes.